Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En esta ocasión, en nuestro blog tenemos una entrevista muy diferente a las que solemos tener. En nuestra temporada del blog estamos totalmente concentrados en el tema de medicina funcional, medicina de estilo de vida, salud integral. Pero a raíz de una amiga muy querida, mi Paticita Fierro de Salamanca, hemos llegado a un amigo de la amiga y así he llegado a la doctora María Teresa Moreno que tenemos en pantallas y a quien doy la bienvenida, porque el tema que vamos a tratar de ahora me interesa muchísimo y no lo hemos tratado antes y honestamente, si no era por Patti, no se me hubiese ocurrido tratarlo en mi ignorancia y en mi mundo un poquito tan cerrado, a veces sin querer, y es el tema de la inclusión de la sociedad, de la comunidad de sordos. Es así como hemos llegado a María Teresa. María Teresa es doctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud por la Universidad de Manizales en Colombia. Tiene diversas maestrías y muchos grados académicos y es actualmente docente en la Universidad Católica del Perú. Además de eso, María Teresa ha publicado diversos artículos en muchas plataformas, pero este año ha sacado un libro que se llama, y el título me encanta, Señas y Sueños, luchas y desafíos de jóvenes y adultos sordos por una educación sin barreras. Bienvenida, María Teresa, y encantada de tenerte aquí. Muchas gracias, Ana María. Yo también feliz de poder estar contigo, de compartir. Buenos días a todos los que nos escuchan. Contentísima de poder estar contigo. Yo genial de tener una profesional como tú aquí. Antes de la grabación hemos conversado y es fascinante oírla. Uno se puede pasar horas oyendo todo lo que sabe, las perspectivas diferentes y de hecho me cayeron dos jalones de oreja. Primero, por mi ignorancia, la verdad que nunca me había detenido a pensar en el tema de comentar los sordomudos y resulta que no. Y María Teresa obviamente tiene razón, son sordos, porque el que no puedan articular el habla no significa que sean mudos, no les faltan las cuerdas vocales, pero en nuestra ignorancia de todos los normativos no me había puesto a pensar al respecto, así es que me quedo con el tema sordos y no sordomudos. Y luego que yo habla el lenguaje de señas, y es que no es lenguaje de señas, es la lengua de señas. Pero entre esas y otras cosas que he aprendido en corto tiempo con María Teresa, vamos a empezar ahora de un marco general de cuál es más o menos la situación de la comunidad de sordos en el Perú o en Lima o en Latinoamérica. Y luego vamos a ir navegando un poquito con ella hasta llegar al tema final que va a ser qué es lo que se puede esperar o qué se puede pedir a nosotros, que somos normativos en nuestros sentidos, para poder ser más inclusivos en nuestra vida diaria, y ser conscientes de que no todos tienen el regalo y los dones de los sentidos que tenemos nosotros, y finalmente también un llamado, una motivacional a los sordos, y sobre todo a los sordos que nos verán. Te voy a dar unos datos estadísticos. Y primero empiezo diciendo que no existe mucha información estadística clara. El primer censo nacional que se hizo sobre la discapacidad en el Perú fue en el año 2012, o sea, ya hace más de 10 años. Y en ese entonces El se primero, recogió que había el el primero, primero, pero ya no he vuelto a pasar, porque decía primera ya encuesta, ya el no es la segunda, único. la única, diría. Y en ese entonces se señaló que habían más de medio millón, o sea, 532.209 personas con limitaciones auditivas. No se identificó bien si eran sordos o hipoacúsicos. Hipoacúsicos son aquellos que escuchan un poquito, tienen un resto auditivo, ¿no? Y que representaba el 1%, 1.8% de la población total. Entonces, después, más adelante, han habido otras encuestas, ¿no? Y han estado, el censo del 2017 tampoco recogió bien la información. El censo del 2017 hubiera sido muy importante, pero no recogió bien la información, pero registró algo interesante que era el total de personas mayores de 5 años que usaban la lengua de señas. Y en ese caso sacó 26.624 personas, o sea, había un buen número de personas que se comunicaban a través de la lengua de señas, a pesar que hemos hablado que son como medio millón, pero Mm. 26.000 es muy poquito, ¿no? Pero eso es lo que recogió, ¿no? Y que, otro punto también importante es que en educación, que es el lugar donde deberíamos tener la información de cuántos sordos ingresan al sistema educativo, también podemos ver que hay muchos sordos que no están en el sistema educativo, es decir, o empezaron y salieron del sistema, o nunca terminaron sus estudios. Y muchos de ellos tienen que terminar sus estudios ya cuando son adultos, porque no les han dado las oportunidades cuando eran niños de poder estudiar. Y también
en el libro que justo he escrito, lo que encuentro en las entrevistas, es que algunos iban al colegio cuando se abrió, justo fue en el año 2003 que se cambió la Ley General de Educación en el Perú, y se les abrieron las escuelas para que ellos estudiaran ahí, pero los docentes, como no sabían cómo hacer con ellos, les pasaban el año sin aprender nada, y pasaron el año, terminaron su primaria, no sabían nada, ya no podían entrar a la secundaria porque ya no sabían leer y escribir, y pronto se quedaron allí, ¿no? Entonces, hay muchísimas limitaciones y barreras que han tenido las personas sordas para estudiar, y son muy pocos los que han conseguido terminar una carrera, estudiar más idiomas, salir al mundo a estudiar en otros sitios, son muy poquitos, ¿no? Pero sí hay muy buenas experiencias que a mí me encantaría también señalarte, ¿no? El caso de una sorda, por ejemplo, en Jaén, en Cajamarca, que es actualmente coordinadora de un servicio de apoyo educativo en educación, pero al mismo tiempo también trabaja con el Ministerio, con la Fiscalía, para ver casos de personas sordas que necesitan ser apoyadas porque no se les comprende qué pasó con sus problemas por ejemplo, si hubo violencia, ¿no? ¿Qué pasó, no? Entonces, es interesante. O también el caso de personas sordas que han salido a estudiar otros idiomas de lengua de señas y saben lengua de señas Estados Unidos, lengua de señas de Brasil y la lengua de señas peruana, ¿no? O también personas que están trabajando en buenas instituciones y demostrando lo que es capaz de hacer el sordo. Sin embargo, son muy pocos. La gran mayoría de nuestro país, y me parece que, si no me equivoco, es el 80% de las personas que no han terminado sus estudios secundarios, son personas sordas. O sea, Ay, no me entre digas. todos los que han terminado. Entonces, son ellos los que han sido menos favorecidos en los últimos años, y es esa población la que de alguna manera requiere ser valorada y reivindicada, ¿no? En su derecho de no privarles su lengua materna, que es su lengua de señas, porque es allí como ellos aprenden. Por más que vean a sus padres, ayer conversaba con un chico hijo de padres sordos, y él me decía, sí, pues yo siempre tuve problemas de comunicación cuando era pequeño porque yo lloraba, mis padres no me hacían caso, pero no le hacían caso porque no le escuchaban, ¿no? Entonces después me di cuenta, como mi abuela también estaba ahí, que ella le avisaba. Entonces yo empecé a entender que mis padres no me escuchaban porque eran sordos, ¿no? A diferencia de los oyentes, cuando tus padres no te escuchan y lo hacen porque no quieren, que es diferente, ¿no? Entonces, pero eso es importante, ¿no? Permite una Dime. acotación. Ahora que has mencionado que de las personas que no terminan el colegio en el Perú, que el 80% es gente que no tiene audición, que cabe resaltar que no es por falta de capacidad de las personas sin audición, es por falta de la capacidad social en nuestro país, de la sociedad, de adaptar los sistemas educativos que sean precisamente inclusivos para las que las personas sordas o ciegas o con alguna otra discapacidad puedan acceder a la educación básica. No es una falla de la comunidad de sordos, es una falla de nuestra sociedad tan normativa, tan acostumbrada a lo normativo, que no somos capaces de tener una educación donde el porcentaje de los que no acaban el colegio, que debería ser cero idealmente, pero que no haya una caída tan grande entre los normativos y a la gente, por ejemplo, que no tiene audición. Así es. Entonces hay una deuda. Muy grande. eh, exacto. Y realmente, ¿quién se hace cargo de ello? ¿No? Entonces, ahora, si bien es cierto, el Ministerio de Educación está teniendo ahora una intervención educativa para personas sordas adultas, jóvenes y adultos, todavía está muy limitada a algunas regiones, solo 5 regiones, me parece, pero también hay otras regiones que lo necesitan, y hay que ir avanzando, progresando en ello, ¿no? Pero estamos como apagando el fuego, ¿no? Porque estamos ya queriendo remediar algo que no hicimos. Entonces, lo que tenemos que pensar también es en que esto no se repita. Mm. Entonces, darle a los niños que nacen sordos todas las oportunidades para que desarrollen su lengua, todas las oportunidades para que sus padres también se informen bien de cómo deben incluirse en la sociedad. Porque si bien el padre es oyente, ¿no? Y su hijo es sordo, el padre siempre va a decir, pero es que yo quiero que escuche.
¿no? Y entonces él va a buscar la forma, y mientras va buscando la manera que su hijo escucha, va pasando el tiempo, va pasando el tiempo, y el niño va quedándose sin aprender, va Exacto. quedándose sin poder desarrollar todas sus capacidades, ¿no? Entonces, eso también es importante. Y por otro lado, si un niño sordo está en un aula donde los demás son oyentes, si está solito, va a ser bien difícil que pueda establecer también un contacto con otras personas sordas. Lo ideal es que puedan estar un grupo de 5 o 6 chicos sordos con otro grupo de personas oyentes, porque más o menos así es la sociedad y entonces ellos también puedan entenderse. Y eso ganan todos, porque se enriquece la persona oyente aprendiendo una nueva lengua, entiende que hay otras personas que piensan de manera diferente y eso también le va a permitir a él que en cualquier momento de su vida recordar a sus compañeros que tuvo y poder también abrirle las puertas en cualquier momento en donde estén, ¿no? Y eso también implica que los docentes estén bien capacitados. No es suficiente traer un intérprete para que el intérprete le traduzca todo en lengua de señas, porque el intérprete no es es el docente el que tiene que saber, entender la cultura y tratar de comunicarse con su estudiante para que su estudiante pueda aprender, ¿no? Entonces hay muchas cosas por hacer, mucho, mucho. Es diversidad cultural, porque es otra lengua. La lengua con la que se entienden los sordos es una lengua que no es la nuestra, no es la hablada, es la lengua de señas peruana, porque ya entendí que en cada país hay una lengua de señas distintas. Entonces, no se trata de, no, inclusión, que vengan los niños sordos a los colegios normativos. Esa no es ninguna solución. Lo que estaría mal es que esté un niño sordo con todos los oyentes juntos, Ujú. porque tiene más limitación. O sea, tú también permite a este chico sordo tener un grupo, porque los sordos aprenden en comunidad con otros, ¿no? También permite que existan docentes sordos, donde hay un grupo de niños sordos, ¿no? Porque eso también le va a ayudar mucho a aprender, porque el docente, por más que quiera, a veces no sabe cómo comunicarse con el sordo, en cambio un docente sordo sí va a poder comunicarse mejor con el sordo. Entonces, lo que sucede es que en el Perú, como los sordos son dispersos, nacen en diferentes territorios, no es fácil que eso suceda, ¿no? Entonces, ¿cómo los unimos? Por lo menos en la época de la pandemia fue interesante poder unirnos a través de un Zoom. Los que tenían internet se unían y entonces empezaron a aprender. Y eso ha sido muy bueno para el Perú, porque de todas las regiones entraban ellos a las reuniones y escuchaban, veían, sus padres también estaban atentos. Entonces eso decía, sí se puede hacer algo con mi hijo no se va a quedar sin aprender, ¿no? Entonces creo que hay que sacarle la vuelta a muchos problemas que a veces hay, porque sé que la pandemia ha sido pues un momento difícil, pero sin embargo para los sordos fue un momento importante para que empiecen a tener alfabetización digital que a veces no tenían. Bueno, Y ahora tú los ves muy bien, utilizan toda la tecnología digital, se comunican muy bien con ello, pero creo que son dos cosas, ¿no? Aprender lengua de señas es importante, pero también aprender la escritura del lugar donde se encuentre, ¿no? Porque si es quechua hablante va a tener que, el quechua es oral y no hay escritura. Entonces, ¿qué aprende? Pero va a tener que aprender el español porque estamos en un país donde hablamos español. Pero si estuviéramos en otro país, va a tener que hablar el idioma o es que, escribir y leer en el idioma donde se encuentre, ¿no? Lo que esté en su entorno, ¿no? Entonces, ellos sí pueden darse cuenta de los carteles. Por ejemplo, yo te miro a ti, miro que detrás de ti dice blog, dice y 1000 palabras. Eso sí pueden mirar frases cortas, quizás le es más fácil, pero ya un texto muy experimentado, que te digo ahorita que tengo acá mi libro acá al costado, ya, te muestran un texto de este tipo, gordo, y con todo esto, posiblemente les sea más difícil si no están acostumbrados a leer o a practicar la lectura, porque para ellos tienen que memorizar mucho con la lectura, ¿no? Entonces, pero poco a poco, si son desde pequeños, se enfrentan al texto y al texto diferido que te comentaba de Leonardo Peluso, que es un lingüista uruguayo que habla sobre este tema, si se enfrentan desde pequeño a ello, van a poder aprender mejor porque desde su lengua van a poder transmitir también en otra lengua lo que están pensando, lo que están sintiendo, ¿no? Entonces son muchas cosas que hay que empezar a cambiar, ¿no? entonces, tienes los ejemplos, que son lamentablemente muy poquitos, pero los hay, de los sordos que han logrado terminar sus carreras profesionales, que están inmersos en la vida social, que han salido al extranjero, también han hecho sus carreras fuera, pero entiendo que no es el caso de la mayoría. ¿Cuál es la realidad normal, estándar de la comunidad de sordos en el Perú? O sea, que el nivel educativo es muy bajo, ya Mm. como te digo,
digamos que hay un porcentaje de sordos que han terminado la primaria nada más, les falta la secundaria, ¿no? También te puedo decir que no existen sordos apoyando a sordos para poder aprender la lengua de señas. Entonces, la lengua de señas se aprende mal y entre ellos después es difícil entenderse porque lo han aprendido de diferentes formas. Mm, Entonces, todavía nos falta, a pesar que tenemos un manual de lengua de señas peruana, ha sido difícil. Entonces, tienen ellos que practicar mucho, entenderse mucho entre ellos. Entonces, necesitan, como digo, formar comunidad. Entonces, algunos de ellos lo hacen y están avanzando muy bien en su lengua de señas, pero todavía nos falta. Nos falta tener, como otros países tienen, por ejemplo, un vocabulario de lengua de señas. Tú entras por internet y encuentras ahí el vocabulario en videos, ¿no? Eso nos falta. Es un reto todavía hacerlo. La Universidad Católica también está proponiendo hacer eso. El Ministerio de Educación también lo está proponiendo hacer, pero todavía falta dar esos pasos para hacerlo, o sea, por volverlo realidad, ¿no? Pero estamos un poquito atrasados con el resto de otros países que ya avanzaron en estos temas, ¿no? Y algo que a mí me encantaría, y lo quiero mencionar porque te lo mencionaba hace un momento en nuestra conversación, es que qué maravilloso sería que en vez de tener al intérprete en el momento de las noticias, que interpreta la noticia, tuviéramos unos 5 minutos que un sordo comentara la noticia y que le pusieran la voz nada más, pero que él lo comentara, entenderíamos más de la importancia de la lengua de señas. Entenderíamos más la importancia de la lengua de señas cuando tú ves al sordo comunicándose. No ves al intérprete porque piensas que el intérprete está ahí, ¿no? Por alguien será. Pero ves al sordo, es otra cosa. Verlo al sordo protagonista, ver al sordo que él es capaz de comunicar, que él es capaz de hacer muchas cosas. Entonces tú dices, ah, caray, ¿no? Ellos pueden. Y las expectativas crecen también de los padres que tienen hijos sordos. Pero si no los ves así, si los ves con oficios menores porque no han tenido oportunidad de estudiar, entonces piensas, ah, mi hijo se va a quedar ahí nada más, no va a avanzar, ¿no? Pero sí tienen toda la capacidad. El cerebro humano, mira, lo maravilloso de la neurociencia es que ha sí, investigado mucho esto, sí, es que el cerebro humano te permite localizar las funciones del aprendizaje de la lectoescritura, ¿ya? A través del lenguaje visual. O sea, tú aprendes a leer y escribir por lo visual, porque las letras son visuales. Ninguna, hay una letra que no sea visual, toda, la tienes que mirar para escribirla y leerla, ¿no? Entonces, si ellos también trabajan mucho el lenguaje visual, entonces hay que aprovechar lo que ellos saben, que es sus señas. A partir exacto. de eso, ellos pueden aprender a leer y escribir. Entonces, el cerebro humano les da la posibilidad de aprender eso y también les da la posibilidad de ser multilingües, que puedan aprender muchísimo más. Pero hay que desarrollarlo desde la primera infancia, desde los primeros años. O sea, no esperar a que esté en cuarto y quinto, porque como tú bien sabes, las personas que se les priva de una lengua en sus primeros años, después es más complicado ayudarles a ellos a desarrollar su pensamiento, ¿no? Exacto. Lo que estamos acostumbrados a ver cuando hay algún intérprete de señas es simplemente repite enseñas la versión del que está hablando, del oyente. Pero he entendido lo que me decía a María Teresa, que es muy diferente cuando la noticia está contada por un sordo y no solamente una interpretación del oyente, porque el sordo obviamente necesita otra cantidad de señales y de información que nosotros la estamos captando inconscientemente. Alguien se movió, que tomó el agua, que lo miró con otro gesto. Entonces, a la hora que estamos traduciendo esas palabras, señas, se está perdiendo mucha información, ¿no? Porque no estás viendo, no sale todo en la pantalla, son unas cosas contextuales. Entonces, yo entiendo la riqueza que sería no tener simplemente la traducción en señas de que está hablando, sino que sea un sordo el que cuente la noticia desde su perspectiva. Entiendo la riqueza que tendríamos con eso. Exacto, exacto. Y darle unos minutos, no tiene que estar todo el tiempo, ¿no? O también tener un tiempo, por ejemplo, a mí me gusta mucho ahora que tenemos la posibilidad de hablar en Zoom, y un sordo te entreviste, te entrevista, ¿no es cierto? Y te hace las preguntas y te repregunta, entonces ahí también es interesante, ¿no? Entonces la diversidad nos debe enriquecer, Así es. Y la pero diversidad siempre con respeto, ¿no? enriquece, y cuando me lo decías tú, que tampoco lo había visto así, es que realmente es aprender otra lengua. Y lo que vamos a profundizar un poquito con María Teresa es lo que se requiere, lo que necesitamos de nuestros sordos que tengan que abrirse porque les toca ser multiculturales, multilingües,
Yo, habiendo vivido 25 años en Perú, hablando solo español o peruano, porque es español, pero bueno, y luego venir a Alemania, luego vivir en Italia, luego vivir en España, es una, no es solamente el idioma, inclusive entre España o en Perú mismo, de una región a otra, las palabras pueden ser las mismas, los significados son distintos, son contextuales, son locales. Entonces, si a nosotros, para que nos imaginemos, a nosotros salir de un país a otro, en otro idioma, hasta que entendamos cómo van, cómo funciona esta sociedad, nos cuesta y no nos falta ni vista, ni oído, ni habla, entonces imaginemos cómo se potencia la dificultad al que le falta uno de los sentidos. Mi llamado aquí no es que todo el mundo aprenda a hacer señales de señas, que no estaría nada mal porque es muy bueno para nuestras neuronas aprender cosas nuevas, pero al menos tener la sensibilidad de entender cuando nos crucemos con una persona que es diferente a nosotros. Eso ya sería un gran avance. Exacto. Y darle todas las oportunidades necesarias para que ellos puedan desarrollarse en lo que les gusta, ¿no? Y ahí te contaba este tema de este videojuego del hombre araña que aprende lengua de señas para comunicarse con una sorda porque se enamora de ella. Entonces, es algo hermoso, pero más allá de lo interesante de este videojuego, que no quiero, no es mi idea vender el videojuego, sino darnos cuenta que ha sido creado por sordos. O sea, eso es lo mejor. O sea, los chicos sordos pueden entrar en cualquier parte, o sea, pueden ser guías turísticos, pueden entrar en diferentes carreras, ¿no? Profesiones. Sin embargo, lo que nos falta es que les demos las oportunidades de que pueda desarrollarse como persona con todas sus competencias, ¿no? Porque él es competente. Sin Exacto, embargo, nosotros exacto, a veces pensamos que no lo es porque no puede ir, pero no, pues hay formas diferentes, ¿no? exacto. Es como que, sí, ¿Cuántas veces a veces queremos decir algo a alguien sin que nadie se entere y no sabemos cómo hacerlo? Si supiéramos hablar en señas, quizás podríamos comunicarnos en señas para decírselo, ¿no? Y que es otra forma de comunicar, ¿no? Pero cuando tú quieres pedir la cuenta, tú le dices así al mozo, mozo, ta, 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 ta. Ah, ya, sí. la cuenta, ya le diste una seña, ¿no? Pero si hubieran más de eso, también podríamos hacerlo, Mm. pero a veces nosotros no sabemos que eso es importante y para el sordo también es importante las señas, ¿no? Y siendo yo inmigrante, habiendo vivido tanto tiempo, más de 2 décadas, en un país con otro idioma hablado, eh, o sea, hago la comparación para que sea más plástica. Si yo llego a Alemania y no hablo el idioma, obviamente me va a costar mucho más trabajo que el resto aprenderlo, porque los otros niños lo aprendieron desde que eran niños, de la infancia, hablando. Yo voy a tener que estudiar la gramática, etcétera, etcétera, etcétera. Y me va a tener una desventaja porque no voy a poder hablar al día siguiente de haber llegado con la fluidez que habla el nativo. Pero eso no significa que yo sea bruta, que yo sea incapaz, que me falte habilidad cognitiva. Simplemente significa que no conozco ese lenguaje aún. Pero yo entiendo que en algún momento, al comienzo, que me tomaba más tiempo, habrán dicho, esta es tonta. Pero no es que Ana María era tonta. Lo que pasa es que Ana María no hablaba esa lengua. Entonces Ana María la aprendió con mucho más esfuerzo que un nativo y luego todo el mundo se cuenta que Ana María no era tonta. Y lo mismo nos va a pasar cuando entendamos que si vemos un sordo que está en un oficio más bajo, no es por falta de capacidad, es porque no hubo la voluntad política ni social de que puedan acceder a una educación básica y por eso les falta y les cuesta más esfuerzo. Pero yo estoy segura que esa confusión que pueden tener algunos por lo cotidiano de ver a sordos en oficios menores, que creen que es falta de inteligencia o falta de capacidad, y no es el caso, no es el caso. Ahora, también puede ocurrir, como los sordos son diversos, podría ocurrir en algunos casos que algunos sordos tengan quizás autismo o quizás Como tengan cualquier otro oyente, como cualquier otro, ¿no? O tengan discapacidad intelectual, pero son como pocos. cualquier Pero oyente. la gran mayoría sí tiene todo. Y también hay algo importante que también tenemos que decirlo, es que no todos son genéticos, o sea, no es que nazcan sordos por genes, sino que muchos de ellos la adquieren durante sus primeros meses de vida, ¿no? Por Mm, enfermedades, ¿no? O por caídas, ¿no? Me acuerdo uno de los chicos que me cuentan aquí, se cayeron de la hamaca, un chico sordo de Iquitos, que están acostumbrados a estar en la hamaca, se cayó de la hamaca y perdió la audición. mm, El niño ya sabía hablar algunas cosas,
pero conforme fue pasando el tiempo se fue olvidando, Ah, qué pena. ¿no? Pero sus padres lo ayudaron a ver la manera de que él no perdiera la posibilidad de poder estudiar. Ahora este chico está estudiando en la universidad, es un líder, ¿no? Entonces, hay un montón de historias que te permiten saber que no porque hayas adquirido la sordera o porque hayas nacido sordo, te vas a quedar sin ninguna oportunidad de poder hacer nada en la vida. Exacto, exacto. Las personas tenemos que desarrollar todo lo que tenemos dentro, nuestras potencialidades, y a veces ni siquiera nos ayudamos a entender qué tengo dentro para yo desarrollar. No. Entonces, en el caso del sordo, que tiene tantas cosas muy buenas para desarrollar, inclusive son psicólogos, he conocido un sordo psicólogo, porque te miran y ya saben quién Oh, eres, cómo claro. estás, se dan cuenta de todo porque ellos ven el rostro. Y me encanta este chico sordo que es psicólogo, qué bien, ¿no? Y qué bien que haya podido terminar su carrera, ¿no? Y así, personas sordas que han concluido carreras que les permiten a ellos decir, oye, yo puedo. Pero lamentablemente hay muchos sordos, por ejemplo, en el Perú que están estudiando educación, que porque quieren ser profesores, ¿no? Pero que les tienen que pagar a un intérprete porque primero que los docentes no les interesa si eres sordo o no, ellos simplemente dictan su clase. Y por otro lado, si no hay un intérprete, ellos se pierden la clase oral, ¿no? Porque la parte escrita pueden llevarse a su casa a leer, ¿no? Pero la parte oral se la pierden, ¿no? Y aparte que el profesor muchas veces habla volteando, mirando a la pizarra, y no ni siquiera les mira, peor todavía, ¿no? Entonces todavía nos falta mucho. En todos los niveles nos falta mucho por trabajar con los sordos. Y ojalá este problema cambie, ¿no? Y, Porque como tú pero, dices, de aprender un idioma te demora tiempo, esto puede demorar muchos años más. exacto, pero es multifactorial. O sea, aquí lo que tenemos que hacer, como en cualquier otra circunstancia de vida, es aunar esfuerzos. Porque tú puedes tener una comunidad de sordos que quiere, yo espero que los sordos a los que llegue este mensaje nos confirmen que es así, que tengan la voluntad, que quieran salir adelante, que quieran poner, yo lo sé como inmigrante, 100% no alcanza, tienes que poner 200%, porque cuando tú eres inmigrante y no hablas el idioma del país al que llegaste, tienes un hándicap, estás en una discapacidad, entonces te toca ponerle 100% más, ¿no? Ellos tienen que hacer un esfuerzo individual, personal, de salir adelante por su cuenta, está claro, pero también necesitamos un esfuerzo de la sociedad, de los que sí somos oyentes, al menos de tener la sensibilidad, de no equiparar, de aprender un poco más, de no equiparar sordera con falta de inteligencia, de no usar mal los términos como sordo o sordomudo, lengua, lenguaje, etcétera. Pero sobre todo falta una voluntad política y social, y no es solo el Ministerio de Educación, finalmente los presupuestos vienen también del Ministerio de Finanzas, del Interior, etcétera, pero que como nación entendamos, y somos ya una nación tan rica y tan diversa, que también hay que incluir a nuestros conciudadanos compatriotas sordos o mudos o ciegos, etcétera. O sea, somos un país ya tan rico, y me da lástima ver que en vez de explotar en positivo esa diversidad, a veces lo usamos para anularnos mutuamente, que es una verdadera lástima. Entonces se Pues, requieren sí, muchos esfuerzos, ¿perdón? excluirlos, para excluirlos, dejarlos de un lado. Ujú. Exacto. Entonces ya sabemos que primero falta mucha voluntad política y en la sociedad, ¿vale? Pero un apelo, un llamado que haces tú a nuestros sordos de que sí pueden, los ejemplos que tú tienes, de este chico que sacó este cómic, este vídeo con el Spider-Man hablando lenguaje de señas o de que trabaja en la fiscalía, etcétera. Yo les pongo un ejemplo más, que no es una persona sorda, pero el año, hace 2 años, cuando la Agencia Espacial Europea, yo trabajo ahí, hicimos el proceso para reclutar nuevos astronautas, la nueva generación de astronautas. Ha sido la primera vez y somos la única agencia espacial que hemos abierto una plaza más para un paraastronauta. Y este astronauta, su hándicap son las piernas, tiene una estatura más pequeña y unas piernas diferentes, pero eso no implica que sea una persona completamente capaz como uno con una altura estándar y con las piernas como las tenemos todos. Entonces, si hasta un discapacitado físico puede ser astronauta, entonces el cielo es el límite, ¿no? El cielo es el límite. Y yo creo que lo que nos toca No como somos los seres, que discapacitamos. Perdona que te corte ahí. sí, La sociedad es la que discapacita. Nosotros exacto, somos los que ponemos las barreras.
En vez de quitar esas barreras para que las personas puedan desarrollarse al máximo, lo primero que ponemos todo el tiempo son barreras, barreras y barreras. Por eso que el libro se llama así, ¿no? O sea, rompamos esas barreras. Ya basta de pensar que no son capaces, de que no pueden. O lo que pensaban en la historia pasada, ¿no? Mira, en la Edad Media los mataban, los metían a un precipicio a las personas que eran sordos o tenían una discapacidad y que mueran porque no sirven, ¿no? O como nacía el bebé, nacía con un problema, este bebé no va a sobrevivir, dejémoslo que se muera, ¿no? Entonces, no, eso no puede ser. No, sí tenemos que pensar en la prevención, porque queremos también que las personas puedan desarrollarse de la mejor manera, pero eso no te debe limitar a que, que todos somos diferentes y por tanto, si a ti te falta algo, es porque tú tienes algo que complementarte con otros. Exacto. La diferencia se enriquece en la medida que yo puedo ver que no soy todo, yo no soy capaz de hacer todo, yo necesito de Exacto. alguien más. La Y en esa colaboración. complementariedad, en esa colaboración, convivimos y podemos hacer una mejor sociedad. Pero si yo los voy separando diciendo que yo soy el único, entonces estamos mirando desde el punto de vista autorista, ¿no? O sea, yo soy la única aquí y por tanto, todos tienen que mirarme a mí, ¿no? Entonces, es un tema bien complejo. Y es el tema del desarrollo afectivo, ¿ya? Y creo que tú trabajas mucho también esos temas. Cuando una persona que nace con discapacidad no se le promueve este desarrollo afectivo que le permite a él sentir seguridad en sí mismo y por tanto levantar su autoestima, se le hace más complicado poder enfrentar las barreras y, como tú dices, responderse a 200% que tiene que dar. Entonces, sí es importante que en los primeros años de vida el niño aprenda a darse cuenta que tiene un entorno social que lo que hace es ayudarlo afectivamente a desarrollar todas sus habilidades emocionales que luego le va a permitir desarrollar las otras habilidades que tiene, ¿no? Entonces, esta parte afectiva sí tiene que estar presente siempre en las personas, ¿no? En nosotros mismos la necesitamos, regular emociones es lo que más Eso te necesitamos. iba a decir, es que ni siquiera tienes que ser de capacidad diferente. A nosotros que no nos faltan sentidos, nos pasamos toda la vida tratando de sanar traumas de la infancia cuando nos faltó seguridad y amor. Lo necesitamos todos. Y si tienes, a mí me encanta ese término que se usa mucho en inglés y en alemán, no se dice discapacitado, sino una persona con capacidades diferentes, que es verdad. Porque como tú dijiste, la discapacidad, la barrera, la ponemos los normativos. Porque somos todas personas, todos tenemos capacidades diferentes. Y cuando uno es inmigrante en un país que no es tu habla nativa, te das cuenta más claramente de eso, ¿no? Desde el sentido de discapacidad, qué cosa es una, y dónde hay barreras. Y otra cosa que yo te quería decir es que no es un secreto, pero bueno, no es que se conozca mucho. Cuando hacemos la selección de astronautas, ahora que hablamos de capacidades efectivas y de colaborar en equipo, que no es que yo puedo todo, yo soy todo, claro, pasa la primera selección, tienes que tener los estudios en ciencias, las maestrías, etcétera, etcétera. Pero cuando ya estás con las entrevistas personales, puede ser que tienes enfrente a un candidato que es un genio sobrenatura, uf, vamos, una genialidad total, pero si es un genio que es egocéntrico, que es arrogante, que es, como diríamos en Lima, un sobrado, es que les digo muchas gracias por participar, adiós. Porque cuando estás en la Estación Espacial Internacional, que es un espacio pequeñito, es enano, tres personas de distintas naciones, es un equipo que tiene que trabajar como un reloj suizo. Entonces, de nada te sirve tener individuos con capacidades extraordinarias que son incapaces de trabajar en un equipo de igual a igual. Entonces, para que nos quede claro a todos, mucho más importante que la capacidad individual cognitiva o de habilidad intelectual de una persona es su capacidad de trabajar en equipo con otros. Eso ya, nada más que te das cuenta, yo creo que una de las profesiones más difíciles es ser astronauta y por eso se toma tanto en cuenta. Y por eso hay gente que luego no entiende, pero si yo soy el más máster de todos los máster, ¿por cómo no me han aceptado? Justamente por la arrogancia de creerte que eres el más máster de todos los másters. Exacto, exacto. Muy buena reflexión la que acabas de hacer, ¿no? O sea, definitivamente necesitamos trabajar mucho nuestra parte emocional, necesitamos trabajar mucho en la escuela, sobre todo, aprender a convivir. Y uno dice, uno aprende eso en familia, y justo en la familia es donde
puedes aprender a convivir como también puedes aprender a generar tensiones, porque a veces hay peleas inútiles, que es porque mi mamá a mí me hizo esto y al otro no, ¿no? O sea, de celos o de que después cuando no son solucionados, o a mí me dieron la presa más grande y a ti te dieron la más chiquita, ¿por qué? Que no sé cuánto, y no la resolvemos en ese momento, luego se va convirtiendo en un problema que luego te hace que no puedas convivir con nadie. Entonces, ¿de qué nos sirve entonces estar en una sociedad si tú no puedes convivir con el otro? No eres capaz de poder construir con el otro, porque crees que tú lo puedes hacer todo solo. No, todo lo tienes que construir con el otro, porque en este momento hablar entre las dos, necesitamos de un computador que no lo hemos construido nosotros, lo ha construido alguien, lo tengo que comprar para poder tenerlo. No, para tus El Internet zapatos, nosotros no tus lo hemos hecho. lentes. Todo, Dependemos de todo ha mucha sido hecho gente. por otros. Exacto. Entonces, estamos compartiendo cosas de los demás. Aprender a convivir, lamentablemente es eso, no hemos aprendido a convivir. O sea, no puedo responder con más violencia frente a la violencia. Exacto. Eso no es humanos. Eso me No, encanta lo que has comentado porque es como querer combatir fuego con más fuego. No funciona. Fuego con más fuego hace más fuego. Violencia con violencia hace más violencia. La única manera de combatir la violencia es con no violencia, que es finalmente amor. Y como decía Gandhi, que me encanta ese dicho, sé el cambio que tú quieres ver en el mundo. Si en vez de reclamar que el otro cambie, no, empecemos por cambiar nosotros. Y antes de terminar ahora, qué último mensaje nos quisieras dejar, María Teresa? bueno, yo primero tengo que decir, si tú me das las gracias a mí, yo tengo que agradecer a los sordos, porque todo lo que he aprendido ha sido gracias a ellos. Sí, pero tú lo vas Eh, pasando. Y la voy comunicando, sí, y me engrandece y ojalá haya esas oportunidades para ellos, para que también ellos puedan comunicarse y puedan dar a conocer lo que piensan, ¿no? Entonces, para mí lo último que te diría es, veamos, busquemos formas de que hayan más oportunidades para que los sordos se puedan dejar ver, sentir. Y nosotros también seamos lo suficientemente, o sea, yo no estudio lengua de señas para ser intérprete, no es mi idea. Yo estudio lengua de señas para poder entender la cultura de los sordos y para que en algún momento yo me pueda comunicar con ellos y sea mucho más fluida la conversación. Esa es mi intención, ¿no? Entonces, veamos la manera de que si tenemos la oportunidad de aprender la lengua de señas por un sordo, va a ser mucho mejor, porque así vamos a entender no solamente la lengua, sino también la cultura, que son dos cosas que van de la mano, ¿no? Eso es lo que te diría y ojalá pues haya más oportunidades de seguir conversando sobre este tema y veamos si hay oportunidad de poder entrevistar a alguna persona sorda del Perú, sería lindo. Sensacional. Muchas gracias, María Teresa. Y el mensaje final que yo quería dejar es, aprendamos que la diversidad no es un castigo, es una bendición, es un enriquecimiento. Y aprendamos que las personas no son discapacitadas y no tienen capacidades diferentes a las nuestras, que no suena igual, pero no es lo mismo. Y mientras más aprendamos a reconocer las capacidades de otros que son distintas a las nuestras, más fuertes nos hacemos como sociedad. Aprender a reconocer, a honrar las capacidades diferentes. Ese sería mi mensaje de esta conversación tan bonita contigo, María Teresa. Gracias a ti, Ana María, un gusto conocerte realmente. Y ahí vamos a ver tu blog para seguir aprendiendo más de ti. Sí. Muchas gracias y nos juntamos a la próxima. Ahora voy a ver si consigo que esto sea traducido al lenguaje de señas, que no he aprendido ni Lengua de señas, a lengua de señas. lengua, perdón, la lengua de señas y La lengua de a ver si la aprendo yo peruana. también, que ya sabemos que mientras más aprendamos, más cosas nuevas aprendamos, mucha más plasticidad cerebral tenemos y mucho mejor prevención de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Aprender un lenguaje de señas es todo un mundo que, vamos, que sería muy, muy útil para nosotros mismos si lo queremos hacer por egoístas, por nuestro propio cerebro. Muy bien. Un beso, María, un beso, María Teresa.